Ay. Ahí estamos. Ahí volvimos todos. Qué buenísimo. Ah, voy a poner el chat. Ay, ¿dónde estoy? A chatear. Ahí está. Bueno. Ah, tengo que poner compartir de vuelta. Compartir. Ahí estamos. Dígame si se ve la... Sí, se ve. Bien. Ahí está, eso que ven ahí, esto es una estufa, un tipo de estufa. Ahí está Yo veo un el... horno pisero, pero... ¿Cómo? Yo veo un horno pisero, pero bueno. ¿Qué ves? Un horno pisero. Dice, porque tiene ganas de comer pizza. Uno ve lo que tiene ganas. Mi marido dice que yo todo veo comida, porque yo veo algo y hoy es lindo día para el cosa, la luna parece un queso, siempre le pongo comida. Debe ser algo que uno no puede controlar. Bueno, sí, parece un horno pizzero, parece las bandejitas que llevan las azafatas, ¿no? Con los tragos. Ah, sí. ¿No? Bueno, esta es una estufa muy sofisticada, la que yo tenía era mucho más chiquitita. Hay de todo, pero bueno, es un tipo de estufa. Tampoco es fácil imaginarse lo que es una estufa, tampoco es tan complicado, pero bueno. Bueno, para seguir, entonces, acuérdense que entonces calor seco, incineración y también el calor a la llama, que es la esterilización a llama directa, que también eso es seco. Todo eso entra de lo que es calor seco. Uy, no estaría viendo los chats, por las dudas lo pongo. ¿No? Bueno, acá están las horas más o menos, depende de la temperatura, qué hora, más o menos lo que yo les dije, ¿sí? Esto de 30 minutos es raro, pero bueno, no sé, no sabía por dónde salió. Acá están las ventajas y las desventajas del calor seco. La ventaja, obviamente, es que no es corrosivo para nada, porque no tiene agua, por lo tanto, no es corrosivo. Lo que sí es que también otra cosa que permite esterilizar ciertas sustancias que por calor húmedo no las podemos esterilizar. Por ejemplo, sustancias más viscosas o sustancias que están en polvo, sólidos, ¿sí? Y las desventajas es que necesita mayor tiempo de esterilización, ¿sí? Porque la penetración del calor del aire no es lo mismo que a través del vapor. Esa es la desventaja, ¿sí? El tiempo que lleva. ¿Me siguen? Sí. Acá está lo de la acción directa a la llama, que bueno, es el flameado, cuando se pone rojo también. También se puede poner alcohol, se puede pasar por alcohol en la superficie y pasarlo con alcohol por la llama, si lo saben hacer, para no quemarse, ¿no? Estos son los diferentes mecheros que pueden encontrarse. Sí, normalmente se utilizan estos, los de Bunsen, o el de Fisher, que es que es como más alto, más lindo. Y el de Bunsen, que es el chiquitito. Siempre conviene cuando hacen la incineración, lo importante es ver la llama como está, ¿sí? Que tiene que pasarle eso, tiene que tener una parte violácea y una parte azul, ¿sí? Y en esta parte es donde se tiene que pasar, que no quede en la zona fría, que es la zona amarillita o incolora. Bueno, vamos a otro agente físico, ¿sí? Hasta ahora vimos un agente mecánico, que era la filtración, separar.
y, otro agente físico que era el calor. Y del calor teníamos calor seco y calor húmedo, ¿está bien? Ahora, dentro de los agentes físicos también tenemos las radiaciones, ¿sí? ¿Qué ocurre con las radiaciones? Bueno, justamente las radiaciones va a depender, la capacidad de esterilización va a depender mucho del tipo de radiación que utilicemos, porque hay muchos tipos de radiaciones distintas, ¿sí? Y también del tiempo, ¿sí?, que vayamos a exponer a la radiación, y también de la dosis, es decir, de la cantidad. ¿Dosis le suena a algo? ¿Le suena por ahí a dosis que tiene que ver con... ¿Por qué no me sale el chateo acá, che? No veo el chat. La dosis tiene que ver con... Uy, ya, me fue la mierda. Ahí está. La dosis tiene que ver con la cantidad, ¿sí? La cantidad que yo pongo, ¿sí? Pero cuando se le da una dosis de antibiótico, por ejemplo, tiene que ver qué cantidad de antibiótico toman por día. Si toman 500 miligramos cada 8 horas, ¿sí? Eso es la dosis. Fíjense que hasta ahora, cuando hablábamos de calor, hablábamos de temperatura y de tiempo de exposición, ¿sí? O sea, las dos variables que usábamos en la esterilización por calor, tanto en calor húmedo como en calor seco, era el tiempo de exposición y la temperatura. Ahora, en radiaciones, vamos a tener el tipo de radiación, el tiempo de exposición y la dosis. Son esas tres variables que vamos a tener en cuenta. Las radiaciones no las podemos utilizar para esterilizar medios de cultivo, como dice ahí, debido a que ni soluciones que tengan proteínas, porque se pueden descomponer, sí pueden alterar. Las radiaciones alteran acuérdense que alteraban el ADN, ¿sí? Así que pueden alterar esas soluciones. Así que no se suele utilizar para eso. Normalmente se utilizan para materiales, objetos sólidos, ¿sí? ¿Qué tipo de radiaciones tenemos? Y acá viene la gran clasificación. Hay dos grandes clasificaciones de radiación. Hay dos grandes grupos. Por un lado tenemos las radiaciones ionizantes. ¿Qué son las radiaciones ionizantes? Son las radiaciones que van a penetrar. Es decir, que es una radiación que va, si yo la pongo, irradio el objeto con una radiación ionizante por aquí, la radiación va a pasar a través del objeto, por adentro, y va a salir por el otro lado. Eso es una radiación ionizante, es decir, penetra dentro del objeto que yo estoy esterilizando. ¿Sí? Dentro de estas radiaciones ionizantes hay muchas, ¿sí? ¿A ustedes qué les suena? ¿Alguna radiación ionizante que conozcan, que se hagan cada tanto, una vez al año? ¿Alguna radiación ionizante que se hagan una vez al año? ¿Los rayos X o no? Claro, los rayos X, exactamente. Los rayos X son radiaciones ionizantes. Las vamos ¿cómo se llama? Va a atravesarnos y va a impactar sobre una placa metálica donde va a producir nuestra imagen, ¿sí? La imagen que toma, ¿sí? Según donde, bueno, no vamos a meternos en lo que es, vayan a hacer la carrera de rayos que lo van a explicar mejor, pero es una radiación ionizante. Hay otras radiaciones ionizantes que usamos en el laboratorio para esterilizar, y esas radiaciones, por ejemplo, son las radiaciones gamma, ¿sí? Las radiaciones gamma, ustedes van a ver, si buscan en algunos elementos, van a ver que dice esterilizado por radiación gamma, ¿sí? ¿Qué elementos se esterilizan acá? Y generalmente se utiliza para materiales que son termolábiles, o sea, que no se pueden meter ni en la estufa ni en el autoclave porque se derriten. Hablamos de algunas recién, ¿sí? Por ejemplo, las jeringas. Las jeringas no las puedo meter en el autoclave, ni lo puedo meter en la estufa, pero sí las puedo esterilizar por radiaciones ionizantes.
sondas, todos los materiales estériles que ustedes vean, pipetas estériles, tips de micropipetas, jeringas, agujas, hay frascos, hay tapas, o sea, hay sondas, obviamente, hay un montón de cosas que se esterilizan por rayos gamma, ¿sí? Por ejemplo. Estos rayos ionizantes se suelen utilizar a escala industrial, es decir, es raro que uno tenga, a no ser que tenga un equipito, pero si no, raramente que uno tenga ionizantes. Se suelen utilizar, son como habitaciones muy grandes, donde se coloca todo el material, ¿sí? En general por eso se hace a modo industrial. Por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajaba, que era un laboratorio farmacéutico, lo que se hacía era que se esterilizaba, por ejemplo, todos los envases que después se iban a llenar con el medicamento. Se esterilizaban por rayos gamma dentro de esa habitación. Y las radiaciones no ionizantes son, por ejemplo, la radiación ultravioleta. ¿Qué hace la radiación ultravioleta? Y con esto terminamos acá. La radiación ultravioleta lo que hace es, no puede penetrar, así que solamente va a esterilizar superficie, ¿sí? Solo la superficie, no logra atravesar el material, solo la superficie, ¿sí? Así que la luz UV se utiliza generalmente para mesadas, ¿sí? Acá está, ¿ven? Esto es una cámara de seguridad biológica, con flujo laminar. Fíjense que la que tiene ahí son tubos de luz UV, y lo que hace la luz UV, la prendemos, la dejamos un tiempo, y me va a esterilizar todas las superficies, pero no atraviesa, no penetra nada, solo esteriliza las superficies, ¿sí? Ojo que también nos broncean, ¿eh? Así que hay que tener mucho cuidado. Profe, ¿puede ser que se use en odontología también, la UV? Sí, la luz UV se utiliza en todos lados, se utiliza para esterilizar los elementos se utilizan autoclaves para esterilizar los elementos de odontología, pero la luz UV se usa porque se ponen como en unas camaritas, en unas, no sé, serían como unas cabinitas, donde se pone ahí, se prende la luz y se deja un tiempo para que esterilice toda la superficie del material, porque me va a esterilizar toda la superficie. Lo que no me sirve es para esterilizar cosas que necesito que penetre, ¿sí? Por ejemplo, la jeringa no la puedo hacer porque tiene que penetrar el plástico, penetrar la jeringa, no. Me va a esterilizar. ¿Secan también? ¿Cómo? ¿Secan materiales? No, secar no. Secar puede ser que tenga una estufita. Eso puede ser que lo que tengan sea pueden tener una estufita de calor seco, donde seca el material y lo esteriliza. O puede tener también luz UV. La luz UV se ve en muchísimos lados, suele estar a veces en las salas de cirugía, y eso para esterilizar todo antes de comenzar. O sea, esteriliza los materiales, pero superficialmente. Exactamente. Una mesada, sí, porque me va a esterilizar toda la superficie de la mesada, de la pared. Lo que pasa que si yo tengo un material como, por eso les digo, una jeringa adentro de un envoltorio, no me lo puede esterilizar, porque me va a esterilizar en la parte de El afuera, envoltorio nada más. pero adentro no va a llegar a penetrar, no penetra la UV, solo hasta ahí. ¿Sí? Solo las superficies es lo que me va a hacer. Por eso se utiliza mucho, por ejemplo, para esterilizar las cámaras biológicas antes de empezar a trabajar. Uno normalmente llega al laboratorio de microbiología, abre la cámara biológica, le pasa algún sanitizante, como puede ser alcohol 70, a toda la superficie, y luego se prende la luz UV y se deja unos minutos para que esterilice toda la superficie, y uno así va a trabajar. Es más, puede ubicar los elementos que va a trabajar ahí adentro para que se esterilicen también. Bueno, chicos, se nos terminó, nos quedó las partes de química, no era mucho, pero bueno, es un poquito, porque nos queda química y después nos queda todos los controles que hacemos de mi proceso de esterilización, que es bastante grande, así que vamos viendo, ¿sí? Hasta acá
más o menos entendió lo que fuimos viendo? Sí, Sí. profe. ¿Sí? Bueno, Ujú. la clase que viene, porque ya son 12:20, 12:30, nos pasamos. La próxima clase vamos a ver entonces todo lo que son los agentes químicos y vamos a ver la parte de los controles de esterilización que vamos a hacer en el laboratorio. ¿Sí? Y acuérdense que voy a mandar después unos ejercicios que ustedes los van a realizar, van a tener un tiempo para realizarlos, un tiempo Ajá. estipulado, que empieza a contar desde el momento que ustedes entran, y lo abren y empiezan a trabajar. Desde que lo activan, ahí cuenta el tiempo, y van a tener Ujú. posibilidad de hacer varios intentos, que en alguna no les salió, y van a tener un tiempo para responderlo. Así que la idea es cargarlo hoy para que ustedes lo tengan para responder hasta la clase que viene, por ejemplo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí. Profe, de todo el tema visto. De este tema y del tema de la clase anterior, que de la unidad 3, que era la de los estudios de los organismos, que es la de los microscopios, la de las Microscopio. funciones, todo eso, y esta. Lo bueno es que ya tienen las respuestas, con lo cual hay como una autocorrección. Cuando ustedes ya deciden que ya lo envían, les aparece las respuestas y les va a decir si están bien o están mal. Igual después lo dicen. Ah, sí. ¿Sí? Bueno, chiquis, entonces nos vemos. Yo les quiero hacer una consulta a ustedes, porque yo veo que, por ejemplo, esperen un poquito.